Comienza Voces del Poder, edición navideña esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan nuestros panelistas invitados para hoy. Aldo Casinelli, cientista político, académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, con todos los regalos listos ya, todo preparado para hoy día. Todo listo y disfrutando del calor que va a haber hoy día, así que... 32 hoy día de máxima. Nicolás Freire también está con nosotros, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Nicolás? Yo muy bien, gracias. Preparado también. Preparadísimo ya. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Lo van a pasar en familia? En familia, sí, con hermanos, la mamá. Está muy bien, está muy bien. Gracias por estar con nosotros hoy día. Oye, hablemos de la ley de amarre como primer tema, ¿les parece? En la pauta que tenemos preparada para hoy día. Esta disposición que estableció el gobierno en la negociación del reajuste de salario del sector público y que en la práctica se entiende como un aumento de los requisitos para poder desvincular a personas que están a contrata en el sector público. No tendría los votos el proyecto en el Congreso, no solo porque en la oposición son contrarios, sino también porque en el oficialismo, actual oficialismo, están también analizando el tema y no todos lo ven con muy buenos ojos. ¿Cómo ven ustedes este asunto y lo que está planteando el gobierno al final, en esta movida de última hora? Aldo, partamos contigo. Mira, conceptualmente uno puede decir que esto es impresentable. Eso así como va de entrada. ¿Por qué, Aldo? Y ahí hay dos planos. Uno en términos de gestión pública o del tema del Estado y dos por el tema político. Y suelo recordar que la última vez que tuvimos leyes de amarre en Chile fue por ahí por el 89. No es lo mismo, pero se parece. Dos motivos, como te decía. Gestión pública. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado es que tú vas acumulando gente. Cada vez que se produce un cambio de gobierno vas acumulando gente, tienes poca flexibilidad. Y entre más requisitos pones para darle movilidad al funcionamiento del Estado, se te hace más difícil. Y esto va aparejado con otro elemento que es muy importante, porque siempre se critica al Estado. El Estado tiene funcionarios que son de carrera y lo que tú estás haciendo de carrera tradicionales, gente de planta, contrata y honorarios. Tú estás afectando a un solo segmento de este bloque universo, de funcionarios. Y le estás poniendo requisitos que son requisitos de gobierno, básicamente. O sea, estás trasladando funcionarios que pueden ser de gobierno a funcionarios del Estado, que son dos cosas distintas. Pero aquí, insisto, hay funcionarios que son de larga trayectoria que también se ven afectados, no solamente por esta situación de los 2 años, sino porque caen todos en el mismo saco. Después hay elementos que son más profundos. Los funcionarios que realmente son buenos, tú no los sacas. No, porque son los que realmente hacen el trabajo del Estado y los que saben. Yo recuerdo que el año 2014, el 2015, por el segundo gobierno de Bachelet, los funcionarios que se quedaron, que tenían larga tradición, incluso se les llamó colaboracionista. Y a varios de ellos, que eran de los gobiernos de la concertación, que quedaron en el gobierno de Piñera, también se les trató muy mal. Entonces, ahí hay un elemento político, por eso te decía que hay que trabajarlo en dos niveles, el tema de gestión y el tema político. Y en el tema político creo que después lo analizamos, pero como dices tú, no están los votos y se está armando una situación muy compleja para el gobierno. Vamos a profundizar en eso. Nicolás. Sí, mira, yo creo que aquí hay 3 cosas y para ser muy claro parto con la primera, que estoy muy de acuerdo. Es una situación que no debería ocurrir. Este problema no se debería ni siquiera plantear, menos en estos momentos de traspaso, de cambio de gobierno. Coincido plenamente en que es algo que no es augurable, ¿no? Pero agrego las otras dos, que son elementos que me parece oportuno también poner ciertos matices. El primero es ¿por qué estamos discutiendo esto y por qué esta situación se da? Porque esto uno dirá, bueno, lo presenta el gobierno, sí, en una negociación con distintos gremios de funcionarios públicos que piden y de alguna manera negocian que esta norma en esta ley miscelánea se encuentre disponible. Y es porque efectivamente los funcionarios públicos hoy día tienen una sensación de temor instalada respecto de lo que se va a venir en marzo del 2011. Claro, y eso lo manifiestan abiertamente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tuvimos 3 meses de campaña y más en donde el presidente electo, sin la moderación que hoy día tiene en cuanto a presidente electo, disparó frases que eran seguramente para poder poner en aprietos o en temor a quienes posteriormente van a negociar y exigen que esta cláusula se encuentre. Entonces,
habiendo dicho que es una situación que no debería ocurrir, también hay que explicar por qué esto ocurre. Entonces hay que hacernos cargo de, si se generó esta bola de nieve, bueno, hagámonos cargo, por algo, dice. claro, arriba del monte, por qué se empezó a generar. Bueno, y lo tercero, que es también, bueno, y ahora derivemos esta conversación a lo que tiene que ver con elementos técnicos. Y en elementos técnicos, sin cambiar lo dicho en un primer momento, que es inaceptable, pero ojo, que también hay una discusión que se viene dando desde el año 2016, 2018, 2020, 2024, principalmente en la Contraloría. El presidente electo se reunió con la Contralora, en donde los criterios se han ido ordenando conforme a, por lo menos dentro de la Contraloría, considerar que a los 2 años, que es un poco el piso que le pone esta ley, esta norma a la ley miscelánea, Claro. se daría lo que es llamado confianza legítima y por lo tanto se necesitarían más requisitos para poder, digamos, prescindir de quienes trabajan con la administración del Y el Estado. gobierno lleva ese criterio a ley. Y el gobierno lleva ese criterio a ley. Ahora también hay que decirlo, para honestidad del análisis, que eso también ha sido analizado por la jurisprudencia o un poco lo que se ha dado en tribunales. Y ahí viene un tironeo, ¿no? Que en tribunales más bien se consideran 5, incluso la Corte Suprema en uno de sus últimos pareceres lo desestima, que exista siquiera, ¿no? La posibilidad de que se considere una estabilidad presunta del funcionario público en sus funciones. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, independientemente de haber dicho, y quiero repetirlo, que es inaceptable sí, pero que tiene motivos de origen, y que es una discusión en acto que se está dando entre Contraloría también y el Poder Judicial, podemos terminar con muchos casos judicializados a partir de marzo de 2026. Y eso yo diría que es lo que hoy día los parlamentarios y los distintos partidos políticos, ¿no? Bloques políticos, deberían también pensar cómo enfrentarlo. No fuera ya de la conversación sobre esta norma dentro de la ley miscelánea, pero vamos a tener un problema. Más allá de que esto se dé o no, porque ya el problema viene siendo. Eso es interesante porque va a tener consecuencias políticas también. O sea, de cuál puede ser el escenario con el que llegue el gobierno de José Antonio Caz, Aldo. Sí, tiene problemas políticos, pero solo un acápite a lo que dice Nicolás, que me parece muy interesante respecto de estos 2 años. A ver. Lo que pasa es que cuando tú te llevas a 5 años, que es lo que en cierta forma... Para la confianza legítima. Claro, aquí hay ciertas tradiciones que se han ido instalando. Cuando lo llevas a 2 años, lo transforma y traes a estos funcionarios a ser funcionarios de gobierno, no funcionarios del Estado. Los funcionarios son funcionarios del Estado, funcionarios públicos. Y ese es el problema, y por eso politizas esta situación, más allá del tema de la campaña, que también el argumento que dice Nico es verídico. O sea, esta es una reacción a algo. Pero la solución es una solución que lo politiza aún más. Y ahí tú terminas en un tironeo, porque tienes que tener votos políticos, porque tienes que aprobarlo en ley. ¿Y cuál es el problema? Que hoy día el gobierno se está quedando sin votos para aprobar esta ley, y que además es una ley que va asociada al tema del reajuste público, no solamente con el alza del salario, de la remuneración, sino que con los beneficios que obtienen los funcionarios públicos. Entonces, te das cuenta que terminas con lo voy a poner de esta forma, no se entiende, una suerte de un capricho para meter dentro de los 14 puntos, terminas enredando una situación mucho más compleja. Y empiezas a tener para el gobierno, ya no con la oposición, sino que el tironeo lo empiezas a tener al interior de la coalición de gobierno, o estas dos coaliciones de gobierno, entre el Frente Amplio, gobierno, presidente y ministro de Hacienda, claro, y el segundo piso, y el resto de los partidos, el socialismo democrático, que se ha descolgado completamente de esta situación, le dice, no van a estar los votos, van a estar los votos para esto. Y ahí tú tienes un problema. ¿Y quiénes están al medio de todo esto? Los funcionarios públicos. Entonces, en vez de generar una solución, armaste un problema aún mayor a los que eventualmente querías proteger. Claro. Y ahí, Nicolás, Marco Gilavaca, diputado del PS, decía que no creía correcto que este proceso se trate de esta forma y de ponerle cortapisas al gobierno que viene respecto a facultades que en derecho ellos poseen. O sea, ya hay una mirada bien clara. Y ahí quería ver los efectos políticos que esto puede tener también, pensando en cómo el Partido Republicano ha interpretado esto. Arturo Esquerilla decía que esto claramente dañaba la forma en la que iban a comenzar las relaciones entre el futuro gobierno y la futura oposición. Sí, o sea, yo comparto y vuelvo a lo mismo. Me parece, y voy en la misma línea que Aldo, que esto es algo que no debería ocurrir, es algo que en mi visión afortunadamente no va a prosperar porque no tiene los votos de buena parte de la centroizquierda, pero el problema existe. Entonces también ahí yo hago un matiz también respecto de lo que tú citabas del diputado Gilavaca, en donde no hay que quitarle o ponerle cortapisos al gobierno que viene, pero agrego,
porque el gobierno que viene en sus acciones va a ser fiscalizado, controlado por la Contraloría General de la República. Y ese es el problema, que en el contexto en que se ha vivido en los últimos años, no ha quedado del todo claro cuál es el piso mínimo para poder considerar confianza legítima, si son 2 años, si son 5, si no existe. Entonces, hay un riesgo que el mismo gobierno tiene más allá, el gobierno entrante, más allá de que esta norma no pase en la ley miscelánea, y que tiene que ver con que es muy probable que se judicialicen muchos casos dentro de la administración pública. Claro. Porque ni siquiera está claro el criterio de los 2 años. Entonces, yo creo que las cosas tienen sus cauces propios. El cauce de esta discusión es una discusión que va a tener que tener el gobierno entrante sin la intromisión del gobierno saliente, pero entendiendo que la Contraloría tiene un rol importante y el Poder Judicial, por cierto. Y en algo súper específico, ¿qué va a significar, crees tú, toda esta discusión, y si es que eventualmente no se aprueba este proyecto, esta idea por lo menos, qué repercusiones va a tener en la forma en la que se va a relacionar el gobierno de José Antonio Kast con el mundo de los empleados fiscales? Porque ellos ya se declaran en alerta. En alerta, sí. Claro, ¿no? Como preparando la movilización. Y eso iba a venir y estuviese o no estuviese esta norma en la ley miscelánea. Entonces, con o sin ley de amarre, eso se iba a dar, reitero, porque se generó un clima distinto. Yo espero que también en relación a los funcionarios públicos, el presidente electo, con sabiduría, aplique la misma moderación que ha aplicado en estas pocas semanas, en estos pocos días de presidente electo. De no ser así, evidentemente va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque ya tienes muchos gremios declarados en alerta, ya se generó una atmósfera, ya esta normativa no va a pasar, por lo tanto el funcionario público se va a sentir más desprevenido frente a eventuales situaciones que puedan ocurrir. ¿Y el problema cuál es? El problema es que, creo yo, en la práctica, más allá de lo que pueda hacer el presidente de la República, que puede dar una directriz, bajar una directriz, aquí se juega en las zonas grises que representan cada una de las reparticiones públicas. Entonces, mucho va a depender de quiénes sean los ministros que lleguen en determinados espacios, los subsecretarios o las subsecretarias y las autoridades que en general vayan llegando. Entonces, yo creo que esto también es un aviso, pongámoslo así, en donde va a ser un espacio en donde el gobierno entrante va a tener que caminar con pies de plomo, para no romper vidrios y no quedar bien conflictuado con todos los funcionarios. Aldo, lo último antes de irnos a la pausa. Sí, uno podría, si uno es mal pensado en esto, podría decir que esto precisamente esta situación se crea para indisponer precisamente aún más los funcionarios públicos con el futuro. Una movida estratégica. Que claramente, si ya tienes una animadversión. Pero viene bien por fuerte eso, así. ya tiene una animadversión respecto del futuro gobierno, bueno, con esto lo acrecientas. Siendo que sabes que el rechazo es transversal. Yo creo que personas como José Toro, el secretario general del PPD, hizo unas declaraciones muy duras respecto, pero muy responsables. Entonces te das cuenta y uno no puede decir, mira, lo que pasa es que José Toro, el secretario general del PPD, está en contra del gobierno. Claro. No, está en contra de una norma que le parece muy compleja de generar para precisamente uno de los problemas que tenemos, que es la eficiencia del Estado. Y la eficiencia del Estado no pasa por más o menos Estado o más o menos funcionarios, pasa porque el Estado haga las cosas que se le mandatan de manera correcta. Y te aseguro que los funcionarios al interior del Estado son muy, muy, muy comprometidos con lo que tienen que hacer. Puedo agregar algo súper breve, en términos explicativos, ¿no? Yo creo que también hay parte de lo que explica el por qué el gobierno y ciertos sectores del gobierno se animan a presentar esto en este momento, es porque yo creo que en los últimos años se vino dando también una crítica interna, en donde el funcionario público criticaba a este gobierno en razón de que el gobierno se había levantado como el gobierno de los trabajadores y el gobierno de los funcionarios, y muchos se sentían, digamos, traicionados, ¿no? Dejados de lado. Y quizás esto también viene un poco a rescatar la imagen del gobierno del presidente, como hacer un guiño a última hora. Nicolás Freire y Aldo Casinelli están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a analizar la agenda internacional del presidente electo José Antonio Kast, esta idea del corredor humanitario, otros asuntos que revisamos en la conversación de esta mañana en CNN Chile Radio. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM.
Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Esto es Voces del Poder junto a Aldo Casinelli y Nicolás Freire, quienes nos acompañan esta mañana en esta edición de miércoles 24 de diciembre. El presidente electo José Antonio Kast estuvo ayer en Ecuador. El próximo mes de enero va a estar en Perú y refuerza así esa agenda internacional que ha planteado la idea del corredor humanitario, lo que está tratando de construir junto a los presidentes de esos países con los que se está reuniendo. Nicolás, esto tiene varias formas de analizarlo, pero hay una dimensión comunicacional de las señales que quieren entregar, pero también de cuán efectivo puede ser todo este trabajo que está haciendo como presidente electo. El mismo José Antonio Kast ayer en el punto de prensa reconocía las limitaciones que tenía todo eso, que son bien evidentes. Va a llegar a la moneda recién el 11 de marzo. Pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista efectivo el trabajo que está haciendo en esta agenda? O sea, a mí me parece que es muy bueno que se esté dando este trabajo previo, más allá de que estemos hablando de las formas y no del fondo. Evidentemente se está hablando, el presidente está avanzando, está tratando de quemar etapas de cara a entrar el 11 de marzo con algo que anunciar. Yo creo que por ahí va el tema. Qué bueno también que los viajes o la agenda internacional del presidente se hayan causado más en términos de lo que hoy día claramente es, que me parece además valorable, porque en un primer momento era hasta irónico reflexionar, bueno, ¿a qué va Argentina? Esperemos que no a pedir como consejos respecto de cómo controlar la inflación. ¿A qué va Perú? Esperemos que no a pedir consejos sobre cómo controlar el comercio informal. Bueno, qué bueno que esto se encauzó y está hoy día visitando la región gobiernos cercanos en la región, principalmente por el tema migratorio. Sí. ¿Y por qué hago el punto y lo subrayo de alguna manera esto de gobiernos cercanos? Porque yo creo que aquí en este proceso, en esta idea del corredor humanitario, que es la idea más plausible, la más sensata, la que menos se dijo en campaña, pero la que efectivamente puede ayudar a resolver el problema, tiene una pequeña dificultad, pero a la vez una tremenda oportunidad para el presidente electo. A ver. Una de las críticas que más se le hizo en campaña, no solo digamos en los debates, sino que transversalmente, distintos sectores de oposición, era que, comillas, era un presidente o un candidato en ese entonces, que en su historial no tenía cómo demostrar haber propiciado acuerdos, haber negociado y llegado a algún acuerdo. ¿Qué necesita para poder cumplir esta necesidad del corredor humanitario? Le falta reunirse con uno más, condición sine qua non para poder llegar a Venezuela, que es Colombia. Colombia, que tiene un gobierno bastante a la izquierda, dicho sea de paso, bastante, ¿cómo calificarlo? Con salidas de libreto comunicacionales, sobre todo en razón de la elección del presidente José Antonio Kast. Que motivaron notas de protesta. Que motivaron notas de protesta. Por lo tanto, está casi en la antípoda. Bueno, ahí yo creo que hay un muy buen examen, porque para que el corredor se materialice, no basta con ir a Argentina a avisar que puede traer repercusiones al gobierno amigo de Milei. No basta con ir a Perú a conversar con un gobierno amigo, que por lo demás también tiene elecciones en abril, a negociar un corredor humanitario. No basta con ir a Ecuador, donde hay otro gobierno amigo, es decir, que también sería parte o sería un actor clave para poder implementar un corredor humanitario. Se necesita imperiosamente, para que esta idea se materialice, conversar también con Colombia. Entonces ahí, reitero, no solo está la dificultad, sino que también está la oportunidad de mostrar que se llegó a acuerdo. Y eso respecto de, reitero, la forma, porque si vamos al fondo, ahí tiene un segundo desafío, que es, bueno, una cosa es hacerlo llegar a Venezuela y la otra es que los dejen entrar. Claro. Y para eso hay que tener conversaciones a nivel de política exterior, con un régimen, con una dictadura que evidentemente no se quiere tener, pero bueno, así funcionan también las relaciones internacionales. Aldo. Sí, resolver este tema de la migración no va a ser fácil, y eso es claro. O sea, y no se va a resolver tampoco con el corredor humanitario. O sea, eso démoslo por hecho. O sea, esto de hacer un corredor que la gente se va a devolver por donde mismo vino es complejo. Ahora, yo creo que aquí también hay un elemento que quizás no se pone arriba de la mesa, precisamente porque quizás tampoco se quiere alertar de esto, pero también en términos geopolíticos, tú tienes que resolver un problema que eventualmente se puede dar. La situación venezolana es muy compleja hoy día y eventualmente puede ser más compleja mañana. Y eso puede generar olas migratorias nuevamente, que salen por Colombia, obviamente, pero que empiezan a descender por el continente. Y tienes que tener eso previsto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a esperar que lleguen de nuevo a la frontera y se te instalen en el norte o vas a ir teniendo un nivel de coordinación? Lo que hizo también ayer, que no es una visita, pero sí por lo menos es una conversación con el gobierno de Brasil, que también se le invita a participar en esta situación. A Bolivia. Bolivia es clave. Fundamental.
Bolivia es clave porque la gran frontera por donde transita la migración hacia Chile es por Bolivia, no es por Perú. Perú tiene relativamente controlada la frontera y con Chile tiene un nivel de coordinación altísimo, incluso en materia de crimen organizado. Pero con Bolivia ahí tenemos serios problemas. Entonces, claro, tú dices, tenemos problemas migratorios en Chile, por supuesto. Eventualmente podemos tener un problema aún mayor también a nivel regional, que va a repercutir en Chile. ¿Tú quieres sacar gente? Sí, pero yo creo que el tema de sacar gente es mucho más difícil, y claro, el corredor supuestamente es ascendente, o sea, del sur del continente hacia el norte. Ahí lo que plantea Nicolás de nuevo, a mí me parece clave. Colombia en esto es un factor crítico. Fundamental. Colombia, si nosotros tenemos un problema con la migración venezolana, Colombia tiene esto multiplicado por 20. Son los primeros en recibir la oleada cuando va bajando, claro. Y además tienen distintos tipos migratorios en distintas zonas del país. Y hoy día, con un país que está decretado en emergencia, tiene un decreto de emergencia para poder administrarlo económicamente. Sí. O sea, no tiene ni siquiera la situación que tiene hoy día Chile de tener algún nivel de orden. Y por lo tanto yo creo que esos elementos y por eso agrego esta variable más bien geopolítica o geoestratégica de tratar de anticiparse lo que eventualmente podría llegar a pasar en Venezuela en una eventual ola migratoria adicional, claro. Y que tiene que estar preparado, porque lo que nos pasó es precisamente que no estábamos preparados para esto y de repente nos encontramos con que estaban todos golpeando la puerta de tu casa. Sería como si hoy día llegaran mucha gente a celebrar la Navidad a tu casa. Nicolás. Sí, yo creo que comprendo y podemos incorporar esta arista más geopolítica, pero vuelvo a lo de fondo, por lo menos desde la mirada que le estoy dando yo. Que el problema, y partí también diciéndolo, no lo vas a resolver, ¿no? Ni de salida ni de entrada, por más, incluso no lo vas a resolver tampoco con cerrar las fronteras, como en algún momento también dijo el presidente electo volviendo de Argentina y que pasó bastante colado en las declaraciones que dio. Cerrar la frontera, cerrarla, así fueron las palabras. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que hay de fondo y la oportunidad es que el presidente, y que me parece valorable, o sea, lo estoy diciendo en términos positivos, que el presidente electo está dedicando tiempo a tratar de resolver un problema, independientemente de si este problema es muy o fácilmente resolvible o no, pero el elemento de abrirse a negociar, conversar con el distinto, tratar de encontrar una solución me parece clave. ¿Por qué? Porque mostraría un cambio digamos, de forma en la que enfrentar el desafío que tiene ejercer la presidencia. Y eso, si lo llevamos al plano interno, yo creo que también podría explicar dónde avanzar en muchas materias a nivel interno. En la presidencia de la Cámara o en otros elementos, claro, donde también, si deciden única y exclusivamente desde la posición en la que está, o si se para con el mismo discurso que estaba durante la época de campaña, no solo no resolver el problema, sino que ni siquiera tampoco se van a ver elementos que muestren el cómo acercarse a aquello. Sí. Aldo, lo último para ir cerrando la conversación, ¿cuán relevante es el control de la Cámara de Diputados a partir del 11 de marzo? Y esto lo pregunto por las negociaciones que están en curso. De hecho, lo conversábamos antes con Jimena Osandón, la diputada de Renovación Nacional, que están avanzando las negociaciones para tratar, ojalá decía, de quedarse los 4 años en la mesa de la corporación. La mesa es relevante porque ordena los proyectos que se van a discutir. Entonces tiene una relación con el Ejecutivo que es muy importante. Pero al igual como es importante tener el control de la mesa de la Cámara y del Senado, también son importantes las comisiones. Y eso se deriva de la negociación que tú tengas con la mesa, porque las distintas comisiones se van articulando en función de la mesa, claro. y de ahí, que en definitiva, para ponerlo muy en práctico, es los tiempos que eventualmente le puedes dar a la tramitación de un proyecto de ley que viene del Ejecutivo. Eso es, el manejo de la urgencia. Que es bien importante. Por eso, y sí. qué proyectos están en tabla. Eso es un elemento muy importante. Y solo para poner un ejemplo, pues si ustedes recuerdan la presidencia de Diego Paulsen en pleno periodo de pandemia, al final del gobierno del presidente Piñera, fue muy importante porque logró encauzar una situación que se estaba... en algún minuto en la Cámara de Diputados se desbordó completamente. Y todos le reconocen ese rol. Y esa mesa en particular logró encauzarlo. Entonces, ahí tú tienes por qué es relevante. ¿Por qué tener una mesa relevante en términos de responsabilidad respecto del sistema democrático, respecto del rol del Parlamento, respecto de cuáles son las temáticas que son más importantes de tramitar?
Nicolás. Agrego otra relevancia. Suscribo a las que dice Aldo, es relevante en lo operativo, pero también es relevante la mesa, o hay un elemento relevante del cual la mesa también resiente, y tiene que ver con cómo se generan climas con una oposición o con ciertos sectores de la oposición en donde se van a tener que llegar sí o sí a acuerdos. Ahí yo creo que hay un elemento de relevancia en donde a veces uno puede decir, perfecto, tengo la fuerza para estar 4 años, pero estando 4 años y tomándome todas las comisiones, para ponerlo en un sentido muy coloquial, figurado y en un extremo, voy a tener una posición muy dura, va a ser muy difícil llegar a conversar con ella. Entonces, en algunos espacios también se ceden estos espacios simbólicos justamente simbólicos y con importancia operativa, para poder allanar conversaciones que vienen de ahí en adelante. Y el segundo elemento, sumamente breve, también es relevante quién y con qué formas. Bueno, claro. Entonces, es súper relevante, sobre todo dado que las conversaciones que se han estado instalando, claro, tú lo decías, Aldo, la mesa pone los tiempos, pone los temas también en algunos casos. Bueno, a veces negociar para poder quedarse con la mesa puede significar entregar completamente tiempos y temas, ¿no?, a quien la presida. Una decisión estratégica bien importante. Oye, a sugerencia de nuestra querida panelista Emilia García, ayer se nos ocurrió una pequeña sección muy breve para cerrar el deseo de Navidad de nuestros panelistas para el mundo político para lo que viene el 2026. Ese es nuestro desafío. Aldo, ¿cuál sería el tuyo? Va del mundo político y todos los que nos movemos en este mundo, que es retomar algo que es básico, que es la amistad cívica. Si logramos tener esa amistad cívica que es en función de las diferencias, lograr construir algo para Chile, más que suficiente va a hacer algo. Y me sumo a su esfuerzo y el equipo de CNN también con este espacio, pues Voces del Poder, ¿no?, que trata de contribuir a eso. Nicolás. Sin duda, sí, y para retomar la amistad cívica, y que también suscribo, yo creo que es muy importante bajar al piso las conversaciones, que los distintos sectores políticos comprendan y rechacen, ¿no?, las formas y los fondos que uno puede identificar claramente como populistas, por así decirlo. Porque con ellos en la mesa es muy difícil que se retome la amistad cívica, porque es quien lo tironea a uno. Claro. Quien tironea a la derecha más a la derecha, quien tironea a la izquierda más a la izquierda. Entonces yo creo que ese es un factor relevante e interesante para poder aspirar a retomar la amistad cívica. Está muy bueno eso. Buenos deseos los que nos dejan Nicolás Freire y Aldo Casinelli para este 2026. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan excelentes fiestas, que lo pasen muy bien. Felices fiestas. Felices fiestas para los dos y su familia. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 8 minutos, 21 grados y 3 décimas marcan los termómetros acá en Santiago. Sube rápido la temperatura porque la máxima va a llegar a los 32 acá en Santiago. En el norte, en Antofagasta, 20 grados a esta hora. En La Serena y Coquimbo, 19 grados, igual que en Valparaíso y Viña del Mar. Hacia el sur, en Concepción, 17 para una máxima de 21. Y en Puerto Montt, con 13 grados, se preparan, si es que no está lloviendo ya, para las precipitaciones hoy en día navideño. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.